Hello, welcome to the third class. This time we're going to start with the present perfect tense, and as you can notice, perfect is part of the title of this task. And what's the difference between the simple tasks and the perfect task, or the perfect and simple tenses? Well, it is basically really simple. The only difference is that in this tense or in this task, we have to start checking a little bit more structured sentences, ¿ok? Vamos a empezar con uno de los temas un poquito más laboriosos, no confusos, porque como ya hemos visto anteriormente, todos los tiempos simples son tiempos o tiempos gramaticales que están armados de una manera simple, ¿sí? Esa es la única diferencia. Aquí ya cuando hablamos de tiempos perfectos, quiere decir que ya hay un engranaje un poco más laborioso o ya está un poco más específico, más exacto en cuanto a su estructuración. So, vamos a empezar. Present perfect tense, and we have three different usages for it, okay? Vamos a empezar definiendo un poquito cada uno de los usos y después vamos a pasar a los ejemplos. Y tenemos, recuerden, si quieren o si tienen alguna duda al respecto, pueden darle pausa y hacer sus anotaciones. Pero vamos a empezar. Present perfect tense. Okay, we have, as I mentioned before, three different usages. In the first one, it says past recent events. Okay, usamos el presente perfecto para hablar acerca de eventos pasados recientes. Sí, aquí tenemos una línea del tiempo. Todo esto es el pasado y esto es ahora. Dice recientes, bueno, pues aquí puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser los que sean, ¿no? Y las expresiones de tiempo que vamos a aplicar son just, already, yet, recently, today, this week, this morning, okay? The only thing that we have to realize is that we don't say when or the time expression now. En este caso, no decimos cuándo sucedió ni la expresión de tiempo ahora, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguna situación, puede ser X o puede ser Y, en el pasado. ¿Sale? O sea que en el pasado reciente ocurrió alguna situación. Ahorita vamos a ver cada uno de los ejemplos. Otro de los usos, past experience, ¿ok? We use the present perfect tense to express a past experience. It could be recently or it could have been a little bit further in the past. Puede ser algo no tan reciente o en algún tiempo en el pasado, ¿sabes? Pero no tan reciente como en el primero, sino bueno, caeríamos en lo mismo, ¿no? Pero para experiencias pasadas, cuando yo, no sé, era niño, ¿sí? O yo nunca, o yo alguna vez, o yo tantas veces, o sea, en el pasado. Y tenemos las expresiones de tiempo, never, ever, before, the superlative plus ever, number of times until now, ¿ok? And as in the first one, we don't say when. No decimos cuándo ocurre, ¿sabes? Solo usamos las expresiones de tiempo para decir que en alguna vez en el pasado, recuerden situaciones o algún evento en pasado, un evento X o un evento Y que ocurrió en el pasado, y usamos esas expresiones de tiempo para ser más preciso. Y la tercera dice unfinished situations, ¿ok? Para situaciones que no han terminado, ¿sí? O experiencias o eventos pasados que no han terminado. O sea que no se corta en la oración el cuándo ocurrió, cuándo no ocurrió o hasta cuándo se detuvo, ¿no? Y usamos las expresiones how long, for, since, all, plus a time expression, lately. Y en este caso, si checamos la línea del tiempo, inició en el pasado, pero no ha terminado, ¿sí? Dice situation that started in the past and have not finished yet, ¿ok? Una situación que ocurrió en el pasado, situación X, situación Y, no sé, ocurrió en el pasado y hasta el momento no ha terminado. Entonces, ya una vez que definimos los tres usos del tiempo presente perfecto, vamos a realizar o a llevar a cabo un ejemplo, posiblemente un ejemplo, bueno, un ejemplo de cada uno de ellos, ¿sale? Recuerden, si quieren, hagan sus anotaciones y después regresan a checar o a terminar de revisar. ¿Sabes? Yo aquí voy a borrar un poquito esto para escribir mi ejemplo. Primer ejemplo, ¿sí? Past
recent event, ¿sí? Un ejemplo de un evento pasado que recientemente sucedió, vaya, ¿sí? Pero está en el pasado. Entonces vamos a usar el color azul. Antes de empezar con el ejemplo, estructura básica de los tiempos perfectos es subject plus have or has, ¿sí? Vamos a usar el verbo have o has, dependiendo de qué vamos a usar have, del sujeto, dependiendo de qué vamos a usar has, del sujeto, es presente, ¿sí? Recuerden las reglas de los tiempos presentes, ¿sí? Have o has cambia dependiendo de qué sujeto lo lleve a cabo. Terceras personas, ¿se acuerdan de esa regla? Have, has con personas o sujetos. He, she, it usa has. I, you, we, they usa have. ¿Sabes? Y el verbo en pasado participio. ¿Sabes? Esta es la lista de verbos. Tienen presente, pasado y pasado participio. Bueno, en este caso vamos a usar el tiempo o el verbo en pasado participio. Y por último el complemento. ¿Sabes? Hagan sus anotaciones y esa es la estructura. Yo voy a borrarlo porque tengo que comenzar con el ejemplo. Entonces vamos a empezar y como estoy hablando de una situación o un evento pasado recientemente, ¿sí? Vamos a empezar, vamos a ver si podemos hacer o si podemos aplicar aquí afirmativo, negativo, pregunta, respuesta, ¿contestas? Entonces empezamos y es no, voy a hacer otro ejemplo. You have. ¿Sí? You have passed the exam. ¿Sí? Aquí, como vimos en el caso anterior, podemos aplicar cualquiera de las expresiones de tiempo. ¿Sabes? Aquí en este caso, you have passed the exam yet. Puede ser alguna de las opciones. O bueno, así lo dejamos. You have passed the exam. Si no necesito ninguna expresión de tiempo, recuerda, las expresiones de tiempo me brindan mayor exactitud, ¿sabes? Y tenemos sujeto, have, ¿sí? Que tengo que usar la contracción. Si no la quiero usar, está bien. You have passed, pasado participio del verbo pasar, the exam. Sujeto, have, verbo pasado participio de pass, the exam. Ahora negativo. ¿Y qué quiere decir? Tú has pasado, es igual que en español, tú has pasado el examen, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Tú has pasado, ¿sí? Tenemos los tres elementos básicos, sujeto, verbo have, que en inglés have es tener o haber, más verbo en pasado participio, más complemento. ¿Y cómo sería para hacerlo negativo? You have not or haven't. You haven't. ¿Qué sigue? Verbo en pasado participio. You haven't passed the exam. ¿Sí? Tú no has pasado el examen. ¿Sale? ¿Cómo es con pregunta? Recordamos, no tenemos signo de interrogación y es verbo auxiliar, que en este caso es el verbo have. Have you passed the exam? Si quiero agregar cualquier expresión de tiempo permitido, ¿sí? Puedo ponerla aquí. Yet, aún. Ya pasaste el examen. O aquí no hay tanta necesidad en este, sino en el otro. ¿No has pasado el examen aún? Have you passed the exam yet? Puedo dejarla, puedo quitarla, ¿sí? La expresión de tiempo no me afecta en nada, al contrario, solamente me complementa. Y short answer es la misma estructura que en todos los tiempos. Si no, sujeto y auxiliar. Entonces,
yes, no. ¿Cuál es el sujeto? Sería en este caso si you, si le estás preguntando a él, él va a contestar como yo, ¿no? En este caso subject. Yes, I have. ¿Sí? Auxiliar es have. Or no, I haven't. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de un evento en pasado, ¿sí? Pasado reciente, o sea, yo hice el examen ayer y o tú has hecho el examen apenas antier y tú has pasado el examen, ¿sí? No lo has pasado, tú no has pasado el examen, algo reciente. Has pasado el examen, estás preguntando un evento reciente. Si lo he pasado o no lo he pasado, ¿sabes? Por ejemplo, los exámenes de admisión. Entonces, en este caso, ya vimos el primer ejemplo, ¿sabes? Ahora vamos a pasar al siguiente. Past experience. Aquí ya es un poco más alejado. Recuerda, no decimos cuándo sucedió, ¿sabes? Y usamos never, ever, before, the superlative plus ever. ¿Cuáles son los superlativos? Aquellos a los que les agregas, que dices que son, ya lo vimos, que son el mejor de muchos, ¿sí? Mi celular es el mejor de toda la clase, ¿sí? El mejor sería el superlativo, más la expresión ever, ¿sí? Y aquí el número de veces hasta este momento que has llevado sería la definición o el significado de estas expresiones de tiempo. Vamos a ver un ejemplo de un evento pasado. ¿Y a qué se refiere o cuál sería la diferencia del otro? Bueno, que el otro es un pasado reciente y este pues puede ser un pasado no tan reciente, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a usar el color azul también. Y vamos a hacer yes, we, estructura sujeto más have. ¿Vale? Dice el ejemplo, we have been to Peru, ¿sí? Nosotros ya hemos ido a Perú, ¿sí? Si quieres poner before, never, or we have never been to Peru, or we have been to Peru 3 times already, ¿sí? La expresión de tiempo me ayuda a complementar, ¿sabes? Pero la estructura tenemos sujeto, auxiliar have, ¿sí? Verbo en pasado participio más complemento, ¿sabes? ¿Y esto por qué? Porque si alguien te está haciendo una plática y están hablando de viajes, oye, ¿tú has ido a Perú? Sí, sí he ido. Bueno, pues pudiste haber ido de niño, ¿sí? Ya no estás hablando de una acción reciente, como teníamos en la línea del tiempo, ¿verdad? De la anterior. Y dice, nosotros hemos ido a Perú y ya la expresión de tiempo, si la quieres agregar, excelente. Recuerden hacer un ejercicio de cada uno para que puedan aclarar cualquier duda. Negativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para convertirlo en negativa? El auxiliar negativo, ¿sí? We haven't o we have not, ¿sí? Puedes hacerlo como quieras. We haven't been to Peru. ¿Sabes? Nosotros no hemos ido a Perú. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo lo hago pregunta? Mismo ejercicio. Auxiliar al inicio. Have we been to Peru before? Y lo voy a agregar aquí. Tal vez tus papás viajaron a Perú cuando tú eras un bebé y tú estás preguntando, oye, ¿nosotros hemos viajado a Perú antes? ¿Sí? La expresión de tiempo, recuerda, si la quieres usar, perfecto, te da más exactitud. Si no la quieres usar, también está muy bien, no pasa nada. Ahora, short answer. ¿Cuál es el sujeto? Primero, yes, no, y el sujeto es we. We, y auxiliar, have, or have not, or haven't. ¿Sale? Así de simple es este tiempo. Por eso lo llaman perfecto, porque es más estructurado.
Unfinished situations, ¿ok? Cuando hablamos de situaciones, eventos, experiencias que no se han terminado. Inició en el pasado, no se termina y puede seguir todavía el futuro, ¿sí? Y podemos usar how long, for, since, all, más una expresión de tiempo, or lately, que es últimamente o recientemente, no sé, como quieran. Y aquí en este caso las situaciones ya se empezaron y aún no se terminan. Voy a borrar esta línea de tiempo y vamos a... Recuerden hacer un ejercicio, por favor, para que me traigan sus dudas y poderlas, pues ahora sí que resolver. Y vamos a empezar. Y dice unfinished situations. Y aquí recordar que la expresión de tiempo solamente me da más exactitud. Y vamos a empezar. Un ejemplo. ¿Sí? Sujeto más auxiliar have. I have been here all day. ¿Ok? Cuando vas al doctor y tardas mucho tiempo ahí, ¿sí? Yo he estado o permanecido aquí por todo el día. No sabes a qué hora te van a atender y a qué hora te vas a ir, ¿verdad? Si yo hago la línea de tiempo, bueno, pues entonces has estado aquí todo el día, pero todavía no te vas, ¿ok? Puede que siga hasta el futuro, no sabes hasta qué hora te vas a regresar, pero la iniciaste aquí y todavía sigues aquí y no sabes hasta qué hora te vas a ir. Entonces, para eso se usan los tiempos perfectos también. ¿Sabes? Vamos a concretar este ejemplo. I have been here all day. ¿Cómo sería negativo? Recuerda, es muy sencillo, solamente lo haces negativo con el auxiliar y ya. I have not or I haven't been here all day. ¿Sabes? ¿Cómo sería en pregunta? Auxiliar, have y dejas todo igual. Have I been here all day? Aunque está muy tonta la pregunta, porque pues se supone que sabes, pero solamente estamos conjugando. Have I been here all day? He estado aquí ya todo el día, o sea, ya son las 8 de la noche. Sí, he estado aquí todo el día. Se te pasa el tiempo volando. Short answer es yes, no, más el sujeto, que en este caso es I. ¿Y cuál sería el auxiliar? Have or haven't. ¿Sí? ¿Has estado aquí todo el día? No. ¿O sí? Sí. Y hasta aquí podríamos decir que ya quedó todo claro. ¿Sabes? Recuerden, el presente perfecto lo uso para hablar acerca de eventos pasados. ¿Sí? Recientes. Primero para hablar acerca de eventos pasados recientes, para hablar acerca de experiencias pasadas y para hablar acerca de situaciones que no se han terminado. ¿Sabes? Cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. Recuerden que vamos a tener tiempo durante la clase para poder checar punto por punto. ¿Sabes? Muchas gracias. Los veo en el siguiente tema.